Saludos y bienvenidos al primer episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. Siendo que este canal es dedicado al estudio de la Biblia y por esta al estudio de quién es Dios, es necesario también hablar frecuentemente de historia porque esta nos presenta momentos en los que ya sean situaciones o personas afectaron positiva o negativamente el conocimiento de Dios. En este episodio presentaremos unas palabras, una persona y una serie de acontecimientos que cambiaron el rumbo general del cristianismo de forma dramática y también cambiaron el mundo. Las palabras son in hoc signo vinces, que son latín y significan con este signo vencerás. Sin embargo, esas no son las verdaderas palabras, ni el idioma, y es aquí que debemos recordar que en ocasiones la verdadera historia no es lo que todos saben y creen que es cierto, sino lo que está registrado realmente, y eso pasa frecuentemente con la historia del cristianismo. En el caso del idioma, era griego en realidad y no latín, y las palabras eran estas, que se leen algo así como entoutonica o algo así más o menos y se traducen en realidad como por este signo vence. Ahora bien, ¿quién dijo estas palabras? ¿En qué contexto? ¿Cómo cambiaron el cristianismo y el mundo? Bueno, esas preguntas nos llevan no a la persona que dijera estas palabras, sino a quien supuestamente Dios se las dijo. Su nombre, Flavio Valerio Aurelio Constantino, quien vivió del año 272 al año 337 y fue emperador del para aquel entonces todavía creciente, aplastante y muy poderoso imperio romano. Para poder comprender mejor el asunto de las palabras supuestamente divinas, es necesario entender varios hechos que nos dan el contexto. El crecimiento meteórico del cristianismo desde su aparición en el año 31 había captado la atención de gran parte de los territorios del imperio romano, al punto que las autoridades vieron este crecimiento como una especie de amenaza. Simplemente el crecimiento de una población con valores tan nobles y puros contrastaba con una sociedad que fomentaba tantos vicios, que la acción lógica para proteger la identidad pecaminosa de Roma era simplemente perseguir cristianos, lo que se dio de diversas formas, pero se dio de forma muy sanguinaria y sistemática por orden del emperador Diocleciano, por espacio de unos 10 años. Este periodo seguramente hubiese durado más tiempo, pero la súbita conversión del emperador Constantino y la promulgación de su edicto de tolerancia a los cristianos, o edicto de Milán, cambió el panorama. Aunque había mediado otro edicto similar poco tiempo antes, no era total y era más bien el producto del miedo de un enemigo del cristianismo cuando se vio gravemente enfermo y comido por gusanos. Pero el caso de Constantino era muy diferente. Desde antes había manifestado algo de tolerancia a los cristianos y su edicto de tolerancia recién promulgado no solo garantizaba la paz, sino además la devolución de propiedades antes confiscadas. Además, el emperador le dio varios regalos a la iglesia de Roma. La iglesia ya no viviría más en el clandestinaje, sino literalmente en un palacio que había pertenecido al emperador Diocleciano. Ahora bien, ¿qué pudo haber creado esa actitud tan benévola y dadivosa de Constantino? Bueno, Constantino le contó a Silvestre, pastor de Roma, que tiempo antes de una batalla contra un rival, la famosa batalla del puente Milvio, una voz celestial le dijo las palabras entoutonica, por este signo vence. Cuando alzó su vista al cielo de donde procedía la voz, vio el sol, y sobre el sol las letras griegas ki y ro, es decir, las primeras 2 letras del nombre Cristo en griego. Luego de esto, según cuenta el emperador, mandó a pintar los escudos de los soldados con esas 2 letras y a hacer estandartes especiales con el mismo símbolo. Los romanos siempre cargaban con estandartes para la guerra, que solían contener ya sea símbolos de sus legiones, el águila romana o las siglas que representaban a Roma. Pero ahora se sumaba un nuevo estandarte que se suponía representaba a Cristo. El tal se dio a llamar lábaro, y el anagrama formado por las letras Quiros se llamó Crismón. Constantino ganó la guerra contra Magencio al usar el lábaro y los escudos con el crismón también pintado allí, y le atribuyó su victoria a Dios, no a alguno de sus dioses, sino el de los cristianos a quien ahora decía servir. La batalla del puente Milvio fue en el año 312 y a raíz de su victoria promulgó el edicto de tolerancia a los cristianos en el año 313, como ya mencionamos. Silvestre, contrario al anterior obispo de Roma, le dio la bienvenida a Constantino como un miembro de la iglesia sin aún haber sido bautizado. De hecho, aun cuando Constantino dijo haber aceptado a Cristo como su salvador personal, no se bautizaría sino hasta estar en su lecho de muerte. No podemos saber a ciencia cierta qué pasó por la mente de Silvestre cuando Constantino le contó todas estas cosas, pero sí sabemos que aceptó de buena gana todos los regalos y privilegios que Constantino le otorgó a él y a la iglesia, especialmente, y esto hay que subrayarlo, a la iglesia de Roma. Para empezar, le dio a Silvestre un palacio que había pertenecido a la familia noble de los Lateranos y luego el emperador Diocleciano.
Este se remodelaría grandemente y con el tiempo se convertiría en el cuartel general de la nueva Iglesia Universal, se llamaría la Archibasílica de San Juan Letrán y jugaría ese papel hasta que el ya no pastor de Roma, sino Papa, se trasladara a la colina vaticana. Pero volviendo a Constantino y Silvestre, entre los beneficios se le devolverían edificios a la iglesia y bienes confiscados antes, y Constantino mandaría a construir más iglesias en diversos lugares para fortalecer el cristianismo. Además, se le permitiría ahora a los dirigentes cristianos el correr para puestos en el gobierno. Hay que señalar que el cristianismo no sería la religión oficial del Estado aún, cosa que sucedería más adelante en el año 380 con Teodosio y su edicto de Tesalónica, pero como quiera la iglesia ya estaba gozando de privilegios de parte del emperador. Traducción: dinero. Al principio del video dijimos que presentaríamos unas palabras, una persona y una serie de acontecimientos que cambiaron el rumbo del cristianismo y el mundo. Bueno, ya presentamos las palabras. Hablamos de la persona y hemos enumerado varios acontecimientos de importancia. Pero la historia de todo esto no termina aquí, y es porque por bueno que parezca todo este panorama, encierra muchos hechos oscuros que transforman toda esta historia en una muy negativa para el cristianismo y para el mundo, con consecuencias devastadoras. Para entender esto, pongamos varios hechos en perspectiva. Constantino tuvo su supuesta visión en el año 312. Se declararía cristiano en el año 313. Pero en el año 321, de forma específica el 7 de marzo de ese mismo año, proclama un edicto en el que por ley todos deben guardar el descanso de sus labores en el Venerabilis Dies Solis, o venerable día del dios Sol. Constantino era devoto del Sol y su aparente conversión en medio de supuestos hechos milagrosos no lo detuvo de hacer un homenaje al dios Sol, el dios de los soldados, o Deus Sol Invictus, es decir, Dios Sol invicto o invencible. Recordemos que en la visión que Constantino dijo tener, las letras Ki y Quiro estaban encima del Sol como procediendo de este. No sabemos si la historia fue inventada o si Satanás le daría esa visión que él tuvo, pero sí sabemos dos cosas. La primera, que la conversión del emperador no fue genuina según los términos bíblicos. La segunda, que su apego al culto del dios Sol continuó. Por ejemplo, las monedas acuñadas con la imagen del Sol seguirían en circulación hasta el año 324, más de 10 años luego de su presunta conversión. Y a raíz de su milagrosa victoria en la batalla del Milvio, mandaría hacer un arco conmemorativo de esa victoria, el famoso arco de Constantino, que contenía imágenes de dioses como Victoria con trofeos y sacrificios a dioses como Apolo, Diana y Hércules, pero ningún símbolo cristiano ni aun el Quiro o Crismón que supuestamente le dio la victoria. En el año 325 ejecutó a su cuñado Licinio, a pesar de haberle prometido públicamente no hacerlo el año anterior. En el año 326 mató también a su hijo mayor Crispo y unos meses más tarde a su segunda esposa Fausta. Obvio, estaría atormentado el resto de su vida por haber matado a su hijo, aunque no arrepentido de los otros dos homicidios. Y aquí viene algo interesante. Los dirigentes de la iglesia le prometieron que el bautismo lo lavaría de sus pecados. A una persona corrupta, por más bondadosa que sea, no se le puede ofrecer membresía en la iglesia ni bautismo sin haber mostrado antes frutos de arrepentimiento. Y Constantino no cambió mucho si algo del Constantino anterior, salvo en que ahora era supuestamente cristiano, y aún así no solo fue hecho miembro de la iglesia, sino que tuvo el privilegio de convocar un concilio y estuvo presente allí sin tener la capacidad de entender casi nada de lo que se hablaba en términos teológicos. Todo esto nos indica que la iglesia también era corrupta, y nos referimos principalmente a la iglesia de Roma, aunque había otras iglesias casi igual de corruptas, cosa que estudiaremos luego. Pero aquí vemos cómo el hombre que cambió la historia del cristianismo de forma dramática no sería un real converso y discípulo de Cristo. La iglesia ubicada en Roma, la capital del imperio, era también corrupta y aprovechó las ventajas sin importarle que éstas afectasen su pureza. Hablando de la pureza de la iglesia, esta se vería cada vez más afectada desde este punto, dado que estos eventos y otros posteriores moverían la iglesia romana hacia un proceso de transformación en el cual conceptos cristianos y paganos se mezclarían con el fin de convertir más y más paganos de forma fácil. El resultado, la introducción de adoración a ídolos en la forma de supuestos santos y la aceptación de otro gran número de doctrinas y festivales paganos, pero ahora bajo nombres cristianos. Por cierto, el Día del Sol, el domingo, se impondría como principal día de culto semanal por sobre el sábado bíblico, y de aquí en adelante saldrían soles por todas partes de la decoración y el culto del cristianismo romano. Y todo esto a consecuencia de que tanto Silvestre como la mayoría de los otros principales dirigentes cristianos dejarían de lado un principio importante que Jesús había dejado claro en Mateo capítulo 22 versículo 21. Dad al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado. Cosa que desde Constantino, de separadas pasaron a formar el matrimonio infeliz que afectó la Iglesia y el mundo. De esto hay mucho más que decir, tanto en términos de la historia como en términos de versículos bíblicos, pero ya será para otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.